el señor presidente del Poder Judicial y el excelentísimo señor presidente de la República Federal de Alemania. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Embajador. La presidencia del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, en honor a la visita del excelentísimo presidente de la República Federal de Alemania. Saludamos la presencia del señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, del excelentísimo señor Joachim Gauck, presidente de la República Federal de Alemania, de las altas autoridades integrantes de la delegación de la República Federal de Alemania, de las señoras juezas y señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, de los altos funcionarios de la Cancillería del Perú. Señoras y señores, vamos a dar inicio a la ceremonia protocolar, para lo cual solicito ponernos todos de pie para escuchar el himno de la República Federal de Alemania. ¡Viva la República Federal de Alemania! A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos siempre, y antes nieguen sus luces, sus luces. Ya los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre. Dios, vivamos, ya por sus cumbres el sol, tenemos el gran juramento que rendimos, siempre será, siempre, y antes niegue sus luces, que faltemos a lo solemne, que
que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Señoras y señores, dando inicio a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, vamos a tener las palabras de bienvenida y saludo a cargo del señor presidente del Poder Judicial del Perú, doctor Víctor Ticona Postigo, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Excelentísimo señor Joachim Gauck, presidente de la República Federal de Alemania. Señor David Gil, secretario de Estado. Señora doctora María Bemer, ministra adjunta en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Señor Jörg Ranau, embajador de la República Federal Alemana en Perú. Señora Bärbel Jung, congresista, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear. Señora Dagmar Böll, congresista, presidenta de la Comisión para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señor Klaus Bartel, congresista, presidente adjunto de la Comisión para Economía y Energía. Señoras jueces, señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores embajadores, directores de protocolo y ceremonial del Estado de la República de Perú y la República Federal de Alemania. Señores embajadores de la República Federal de Alemania. Señores miembros de la Delegación de la República Federal de Alemania. Señoras y señores, me corresponde el gran honor de dirigir las palabras de bienvenida al señor presidente de la República Federal Alemana, Joachim Gauck, quien hoy está con nosotros en este solemne recinto donde sesiona la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, máximo órgano de deliberación del Poder Judicial peruano. Para este poder del Estado es motivo de particular satisfacción contar con la presencia de tan alto dignatario, jefe de Estado de la histórica República de Alemania, país con el cual nos unen profundos lazos de amistad desde hace ya varias décadas y en una fructífera relación donde nuestra institución, como poder encargado de impartir justicia, se ha visto particularmente beneficiado gracias a la generosidad de un país que, como Alemania, ocupa una posición de privilegio en el concierto de las naciones, tanto por su invalorable protagonismo en la consagración de las libertades y la democracia, como por su liderazgo político y económico en la escena internacional
y especialmente en el marco de la integración europea. Es por ello que nos complace reconocer en dicho contexto de grandes decisiones y confrontaciones que afectan el destino de las relaciones de las personas y los estados a escala global, que la figura política de Joachim Gauck resalta notoriamente con luces propias por su compromiso en la defensa de los derechos humanos vulnerados en la extinta Alemania del Este, denunciando los abusos del sistema político totalitario, lo que le valió la constante hostilidad de dicho régimen. Pero posteriormente, derribada la llamada cortina de hierro que dividía al mundo en dos bloques irreconciliables, se erigió como una de las personalidades protagónicas en el proceso de unificación alemana en calidad de comisionado federal para la investigación de los crímenes del pasado régimen. Ya en democracia, su trayectoria política se proyectó hacia la máxima magistratura de la República Alemana, cargo que en feliz circunstancia hoy ostenta, representando como independiente la esperanza del pueblo y de la clase política de su país. Al haber sido elegido con una amplia mayoría de votos en la Asamblea Federal de Alemania en las elecciones del 2012, como resultado del consenso de las principales fuerzas políticas para devolver a la presidencia la representatividad, la autoridad y el prestigio propias de tan digno cargo. Por su intensa actividad en favor del sistema democrático y de los derechos y libertades de los ciudadanos, es, que duda cabe, un verdadero maestro de la democracia y un incansable defensor de esta, de la libertad y la justicia, como lo ha afirmado la actual canciller Angela Merkel, entre otras personalidades que conocen de su fructífera trayectoria. Siendo estos los atributos de nuestro ilustre visitante, hoy se encuentra en el Perú cumpliendo una recargada agenda donde el tema de la cooperación, a través de su apoyo a distintas instituciones del Estado peruano, es puesta en relieve. Colaboración clave en sectores prioritarios como el manejo y la preservación del medio ambiente, temas de género e interculturalidad, la actividad empresarial, la inclusión social, el acceso a la justicia, entre otros. Son aspectos siempre presentes en el desarrollo de la cooperación alemana en nuestro país y que deben destacarse como un ejemplo de integración y amistad entre los pueblos del mundo. Si contáramos solo lo hecho en materia de administración de justicia, comprobaríamos que en la década de los 80, Alemania colaboró decisivamente en las actividades de capacitación y difusión de la justicia de paz en el Perú. Asimismo, desde hace 10 años, en el marco del proyecto de apoyo a la reforma de la justicia del Perú, su aporte ha contribuido a la prestación de un servicio más eficiente y confiable, dando gracias al impulso de la reforma de la justicia penal a través del proyecto Apoyo a la consolidación de la reforma del sistema procesal penal y de la reforma de la administración de justicia, Proyecto Justicia 2 y Proyecto Justicia 3, respectivamente. La sistematización de la jurisprudencia, así como en el acceso a la justicia
y la justicia intercultural, entre otras líneas importantes de cooperación, que son luego difundidas a través de publicaciones totalmente financiadas y editadas con la participación de diversas instituciones y dependencias judiciales. Bajo tal cometido, nuestro compromiso es seguir trabajando conjuntamente para mejorar los servicios de impartición de justicia, para reducir los márgenes de corrupción a través de una mayor transparencia y predictibilidad en la justicia, así como generar espacios donde la inclusión social sea una realidad. Y en ello, nuestra institución solo puede guardar gratitud hacia Alemania y sus agencias de cooperación como GIZ, que trabajan decididamente en nuestro medio por el fortalecimiento de los servicios de justicia dirigidos a la población peruana. Por todo ello, señor Presidente de la República Federal Alemana, permítanos renovar de esta manera la alianza entre la cooperación alemana y la institución que represento y expresarle a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República, de todos los jueces del país y del Poder Judicial en su conjunto, nuestro reconocimiento por su presencia y acciones concretas en favor de la justicia peruana. Muchísimas gracias. Invitamos, agradeciendo las palabras del señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo. Seguidamente vamos a tener las palabras del excelentísimo señor Joachim Gauck, presidente de la República Federal de Alemania, a quien le brindamos un caluroso aplauso. Sehr geehrter Herr Dr. Ticona, sehr geehrte Damen und Herren des Obersten Gerichtshofs, sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für diese freundliche Einladung an diesen großartigen Ort der Rechtspflege. Herr Dr. Ticona, Sie haben in Ihrer Ansprache zum Amtsantritt am 5. Januar 2015 gesagt, Ihre Aufgabe sei es, Demokratie und Rechtsstaat zu wahren und durch eine unabhängige Justiz zur Gewaltenteilung Ihres Landes beizutragen. Diese Aufgabe ist schwieriger, als es zunächst scheinen mag. Sie erfordert eigenständigen rechtspolitischen Handlungswillen und damit Mut. Sie fordert moralische Integrität, genauso wie Demut vor dem Gesetz. Und ich wünsche Ihnen und den Richtern des Obersten Gerichtshofs, dass Ihnen die Erfüllung dieser Aufgaben gelingen möge. Wie Sie selbst sagten, es ist für eine stabile demokratische Entwicklung notwendig, dass sich die Justiz in den Dienst der Bürger stellt und deren Vertrauen genießt. Meine Damen und Herren, das tut die Justiz nicht, wenn sie etablierten Netzwerken oder alten Loyalitäten gegenüber Einzelpersonen folgt, indem sie sogenannte Gewohnheiten durch Duldung in eine Art von Rechtsform bringt, sondern das tut sie nur dann, wenn sie wirklich dem Recht dient und nicht nur denen, die das Recht brauchen. Ich sage dies aus dem Grunde, weil ich aus Deutschland komme und weil die Deutschen, wenn sie besuchen, nicht nur eine großartige Rechtsgeschichte mitbringen, sondern sie bringen auch mit eine Geschichte der Entfremdung des Rechtes, der Indienstnahme des Rechts, für durchaus antidemokratische Ambitionen, für die Schwächung der Rolle der einzelnen Individuen. Ja, sogar sie tragen Mitverantwortung für die Zerstörung der Würde des Menschen. All das hat Deutschland auch geprägt. Und zu unserem Entsetzen
sind selbst die allerklügsten deutschen Juristen nicht davor bewahrt geblieben, in der Zeit des Nationalsozialismus das Recht zu beugen. Ich schweige von der Rechtsgeschichte im kommunistischen Deutschland, wo umstandslos die Rolle der Justiz verwandelt wurde in ein Sicherungselement der Herrschaft. Es war ein zweiter Angriff auf die europäischen Rechtstraditionen. Deshalb ist es mir so wichtig zu hören, wie wichtig Ihnen die Traditionen der Gewaltenteilung sind. Wie, man sollte es direkt einmal wagen, das Wort heilig zu sagen, das gibt es im politischen Raum eigentlich nicht. Aber wenn etwas heilig ist in der Politikgeschichte, dann sind es die imponierenden Gebäude des Rechtes, die zur Absicherung der Lebensmöglichkeiten und des Rechtes jedes einzelnen Menschen erdacht und in die Wirklichkeit überführt worden sind. Und das schafft nun die besondere Würde einer jeden Richterin und eines jeden Richters, auch eines jeden Staatsanwalts, der diesem Gebäude des Rechtes verpflichtet ist. Und die Institutionen in unseren beiden Ländern, die die höchsten Garanten dieser Auffassung vom Recht sind, hier der höchste Gerichtshof und bei uns das Bundesverfassungsgericht. Sie stehen noch einmal in einer ganz besonderen Verantwortung vor der Nation, die größer ist als das der Politikerinnen und Politiker, die das politische Schicksal des Landes bestimmen. Und aus diesem Grunde ist es für uns unglaublich wichtig, Ihnen unsere Referenz zu erweisen. Wir treten in dieses Gebäude ein mit einer großen Demut, mit einer Freude darüber, dass wir Bundesgenossen finden, die der Herrschaft des Rechtes verpflichtet sind und nichts, keiner anderen Instanz und keiner anderen Institution sonst. Indem ich dies ausspreche, bringe ich hier in die Mitte dieses Raumes und unter Sie zweierlei Erfahrungen. Die Erfahrung des Scheiterns und der Wiedererrichtung von Recht. Warum tue ich das? Weil in diesem Land, wie in vielen Ländern Südamerikas, Gewalt und Aktionen gegen die Würde und das Leben der Menschen breiten Raum eingenommen haben. Nicht in der Weise wie in Deutschland während der Nazizeit. Aber Peru hat wie viele andere Länder Unrechtsgeschichten erlebt und muss jetzt in einen Prozess der Heilung durchlittenen Unrechts eintreten. Es hat das getan. Morgen gehe ich an den Ort Lugar de la Memoria. Ich will darüber nicht sprechen, weil das zu umfangreich wäre. Ich will nur eines erwähnen. Neben der rechtsförmigen Aufarbeitung von Unrecht durch neue strafrechtliche Entscheidungen oder gerichtliche Rehabilitierungen muss eine Gesellschaft auch Wege finden, Schuld neben strafrechtlicher Schuld zu bearbeiten. Der große deutsche Philosoph Karl Jaspers hat nach dem Krieg in einer kleinen Schrift über die verschiedenen Dimensionen der Schuld, das Büchlein heißt Die Schuldfrage, dargelegt, dass Schuld uns in den Gesellschaften in verschiedenen Dimensionen begegnet. In strafrechtlicher Schuld, in moralischer Schuld, in politischer Verantwortung und in der Form metaphysischer Schuld. Aber nur eine dieser Schuldformen obliegt den Juristen in strafrechtlichen Prozessen. Alle anderen Formen des Schuldigwerdens werden durch andere Instanzen abzuarbeiten haben. Moralische Schuld, das ist ganz klar, die Menschen, die aneinander schuldig geworden sind. Metaphysische Schuld zwischen dem Einzelnen und der göttlichen Instanz und politische Verantwortung im öffentlichen Diskurs, in dem die Öffentlichkeit nicht rechtsförmige Formen von Delegitimierung von politischem Unrecht vornimmt. All das ist gestaltbar. Aber die Juristen haben lediglich die Aufgabe, die Gesellschaft anzuleiten, wenn strafrechtliche Normen angegriffen worden, nicht beachtet worden sind.
Und andere Institutionen und Gruppen der Gesellschaft haben den Juristen an die Seite zu treten, wenn es darum geht, die schweren Lasten der Schuld aus der Vergangenheit zu bearbeiten. Das entlastet beide Teile der Gesellschaft, die Juristen und die Nichtjuristen. Und eine Gesellschaft nimmt Schaden, wenn sie nicht diese unterschiedlichen Dimensionen von Schuld in je geeigneter Weise bearbeitet. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, dass ich mir diesen kleinen Exkurs erlaubt habe. Aber wenn ich Sie besuche und Ihnen meinen Respekt für die große Leistung bezeuge, die Sie bei der Pazifizierung des Landes, bei der Erziehung zur Rechtsstaatlichkeit und zur Achtung der Normen des Gesetzes geleistet haben, dann kann ich Ihnen am besten begegnen, indem ich Ihnen meine Erfahrung aus einem Leben in der Diktatur und im Rechtsstaat wiedergebe. Und bei einem können Sie gewiss sein: Das Recht ist so stark, dass auch die tiefsten Verfehlungen aus der Vergangenheit durch die Wiedererrichtung des Rechtes geheilt werden können. Deshalb kommt Ihnen, den höchsten Richtern, in einem Land, das sich immer noch in einem Transformationsprozess befindet, eine außerordentlich wichtige Rolle zu. Und aus diesem Grunde erlauben Sie mir bitte, dass ich Ihnen erneut meinen hohen Respekt, ja auch meine Dankbarkeit bezeuge. Denn alle Menschen, die irgendwo auf der Welt dem Gebäude des Rechtes dazu verhelfen, nicht einzustürzen, sondern stabil zu sein, dienen einander. Und in diesem Dienst fühlen sich Politiker und Juristen, die in diesen Ämtern sind wie Sie, miteinander verbunden. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen für Ihre schwierigen Aufgaben in der Zukunft nur das Allerbeste. Agradeciendo las palabras del excelentísimo señor Joachim Gauck, presidente de la República Federal de Alemania, vamos a dar paso en estos momentos a la tribuna libre, señor presidente. Bien, se abre espacio a esta tribuna de intervenciones. En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Luis Felipe Almenara, juez decano de la Corte Suprema. Tiene el uso de la palabra. Presidente, aunque separados por miles de kilómetros, Alemania nunca ha sido ajena al Perú. Seducido por la historia del imperio de los incas, Alexander von Humboldt se embarcó a América en 1799 y llegó, entre otros países, al Perú, no solo para analizar sus minerales y vegetales, sino además para pergeñar páginas inolvidables sobre el carácter de la sociedad limeña, a quien, hay que decirlo, no deja de censurar. Tiempo después, en plena época independentista, el barón Clemens Anton von Althaus, quien había luchado contra Napoleón en Waterloo como ayudante del general Wellington, arriba al Perú, a las órdenes del general San Martín, para participar en la campaña de intermedios contra las tropas españolas y luego estar en Junín, donde fue herido y hecho prisionero. Este noble alemán fue padre de Clemente de Althaus, prestigioso poeta peruano, que ya en el siglo XIX, en pleno romanticismo peruano, conjuntamente con Salaverry y Ricardo Palma, se nutrió de las obras de Goethe y de las penas del joven Werther. En el siglo pasado, la impronta del Colegio Alemán disciplinó el carácter de Jorge Basadre, el historiador de nuestra República. Es en el mismo colegio que pasaron figuras determinantes para las artes del país. Allí estudiaron Estuardo Núñez,
quien, sumido en la rigurosidad del carácter alemán, ya diseñaba su historia de los viajeros. Martín Adán, quien desde alguna carpeta del viejo colegio empezó a escribir su Casa de cartón. Emilio Adolfo Westphalen, acaso nuestro poeta más sensible y acuñador de versos como estos: no me oyes más leve que las hojas, porque me he librado de todas las ramas. Javier Abril, poeta surrealista y a quien se debe Descubrimiento del Alba. Ricardo Grau, uno de nuestros pintores más destacados. Andrés Aramburu Menchaca, abogado y jurista, cuyo padre había sido el director de la Revista Mundial, y Luis Felipe Alarco, filósofo, educador y político, quien cursó filosofía con Nikolai Hartmann y Martin Heidegger, y cuya experiencia con el nazismo, como lo recuerda, le hizo comprender que toda forma de dictadura, la sinrazón convertida en furor, constituye un retroceso en la historia y un menos en la condición humana. Esta ascendencia alemana también se hace notar en el derecho. La obra primigenia sobre este aspecto se le debe a Estuardo Núñez, que a temprana edad edita un opúsculo sobre la influencia del derecho alemán en el Perú y las ideas de Krauss. Luego se hace sentir también en materia civil. Así, aunque ligados al Código Civil Napoleónico de 1804, nuestro país sintió también el influjo del BGB alemán. En efecto, la dogmática jurídica se desarrolla a partir de la escuela histórica del derecho de Savigny y la pantectística alemana, que culmina en esa construcción científica y racional que constituye el BGB de 1900, cuya influencia se extendió casi coetáneamente con su promulgación al Código Civil del Japón, y si no además ha extendido su influencia en la Federación Rusa, México, Tailandia, Grecia y Portugal. Y ahora mismo ha servido para la elaboración de los nuevos códigos civiles de Holanda y Brasil. En ese código, el que incorpora conceptos como negocio jurídico, sujeto de derecho, relación jurídica o persona jurídica, y que fue vista en el Perú, como asegura Carlos Ramos Núñez, como una mezcla de admiración y desconfianza. Ello no impidió la devoción de José León Barandiarán tuvo para Alemania. En 1930 publica la Constitución Alemana de 1919 y luego, en virtud de una beca, permanece en ese país entre 1935 y 1937, trasladando su germanofilia a la literatura, al extremo de practicar el idioma con la lectura del Fausto de Goethe, y al derecho, convirtiéndole en el exponente máximo de la dogmática del Código Civil peruano de 1936, siguiendo las pautas que la doctrina alemana había trazado. Es quizás su proximidad a Barandiarán lo que permitirá a Carlos Fernández Cesareo su encuentro con la filosofía de Heidegger, y desde allí de expresiones filosóficas propias del existencialismo alemán, extraídas de Martin Heidegger y su El ser y el tiempo. Subyugado por estas ideas, Fernández Cesareo reparará en la idea de proyecto y desde allí elaborará su concepto de proyecto de vida, que incorpora en la doctrina jurídica peruana y que exporta posteriormente a la legislación argentina y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo expuesto debe agregarse que gracias al BGB y al derecho civil alemán empiezan a discutirse en el país temas como la acepción misma del negocio jurídico, en contraposición conceptual con el acto jurídico francés.
Pero también en nuestro escenario civil se debate la subsistencia del consensualismo en materia de transferencia de inmuebles contra la necesidad de un sistema constitutivo de dominio que pase por la inscripción registral como sucede en Alemania. En el campo del derecho penal, el concepto de derecho penal del enemigo, acuñado por Günther Jacobs en 1985 y cuya sustentación básica parte de esa idea ya clásica, en un estado de libertades solo tiene cabida un derecho penal de ciudadanos. Explican algunas de las normas que contemplan nuestro Código Penal, fundamentalmente aquellas que tipifican los llamados delitos de peligro. No menos conocido es el profesor de la Universidad de Múnich y doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Klaus Roxin, cuya teoría del dominio de voluntad en aparatos organizados de poder, que tiene como base la teoría del dominio del hecho, han servido a la judicatura peruana para resolver casos de tanta resonancia política como jurídica, asumiendo la tesis del autor mediato. Pero la influencia alemana en el derecho se extiende no solo en el campo civil y penal, sino también en el constitucional y al de la argumentación jurídica. Así, el Tribunal Constitucional peruano ha asumido las concepciones del Estado social y democrático de derecho enarboladas por Peter Haber y sobre poder y legitimidad señalados por Konrad Hesse, fallecido el 15 de marzo del 2005, hace aproximadamente 10 años, en sus escritos de derecho constitucional. Ambos autores son citados de manera recurrente en la sentencia del tribunal cuando éstas explican la forma de interpretar la Constitución del Estado. La misma ascendencia intelectual en la que proyecta Robert Alexy, profesor de la Universidad Christian Albrecht y frecuente visitante del país. Alexy ha reparado en la relación entre derecho y moral y ha señalado de la perspectiva que toda norma constitucional es norma abierta, que debe seguirse la teoría de la ponderación y la llamada tesis de la proporcionalidad. Con agrado, nuestro Tribunal Constitucional ha asumido las ideas de Alexy para resolver los casos de colisión de derechos fundamentales. En suma, el derecho, las artes, la ciencia alemana se encuentran vinculadas con el Perú. Y es por eso esa deuda y ese aprecio que tenemos con ustedes, que con entusiasmo y alegría los recibimos con los brazos y el corazón abiertos. Muchas gracias. Continuando con este espacio de intervenciones, tiene el uso de la palabra la doctora Ana María Aranda, jueza suprema. Señor Presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck, ilustres visitantes, señoras y señores jueces de la Corte Suprema de la República, asistentes. En primer término, queremos expresar nuestro más cordial saludo y reconocimiento al señor Presidente de la República Federal de Alemania por su visita en el Poder Judicial del Perú, en la Corte Suprema de la República, destacar su gran trayectoria política, pero además sus altas calidades personales y morales, por la persistente defensa que ha hecho de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas. ¿Sí? ¿Desea que me siente? Gracias. Queremos decirle también, Presidente, que nosotros destacamos mucho y resaltamos la colaboración que viene haciendo su país hacia el Poder Judicial en diversos proyectos, sobre todo de carácter social para nuestras poblaciones vulnerables y que nosotros efectivamente reconocemos. También destacamos esa colaboración en el sector justicia, del cual el Poder Judicial forma parte.
Y es gracias a ese apoyo, a esas consultorías que han sido posibles llevar a cabo diferentes cambios que son positivos para el Poder Judicial. Ya se ha hablado acá de las reformas que hemos tenido en materia penal, por ejemplo. Lo que también es muy importante es que se nos apoye para luchar contra la corrupción. En el caso nuestro, la Oficina de Control de la Magistratura, que está a cargo de mi persona, tiene el control disciplinario del Poder Judicial, está abocada a que nuestros jueces y personal que trabaja en el Poder Judicial tengan un comportamiento ético en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y por eso es tan importante que se nos haya dado este apoyo, que se nos siga dando apoyo a través de los convenios de cooperación con la Agencia de Cooperación Alemana y el Poder Judicial para precisamente plasmar estos objetivos que tenemos aquí en el Poder Judicial. Nos interesa mucho la probidad y la honestidad en el servicio de impartición de justicia. Por eso es, señor presidente, distinguidos visitantes que nos acompañan el día de hoy, que nosotros reconocemos todos esos grandes esfuerzos que viene haciendo Alemania hacia nosotros. Continuando con este espacio, tiene el uso de la palabra el señor Javier Arévalo, juez supremo. Señor presidente, con su permiso. Señor presidente de la República Federal Alemana, señor presidente del Poder Judicial. En realidad voy a ser muy breve y fundamentalmente quería hacer una reflexión sobre los alemanes en el Perú. Históricamente las relaciones entre el Perú y el pueblo alemán han sido muy fuertes. Quizás con quien se hayan podido superar estas relaciones ha sido con España, nuestra madre patria. En la cultura peruana es interesante resaltar el papel de los alemanes en su relación con el antiguo Perú. Podemos encontrar a Max Uhle, el descubridor de la cultura mochica, y para ustedes, amigos alemanes, la cultura mochica la asociamos al señor de Zipán. Todos conocemos el famoso señor de Zipán. Pues bien, esa cultura del señor de Zipán, que ustedes seguro han escuchado hablar en Europa, la descubrió un alemán. No al señor de Zipán, sino a esa cultura. Tenemos a Enrique Brüning. Este famoso arqueólogo alemán fue también un estudioso del pueblo mochica al que perteneció este señor de Zipán y fue el primero que escribió un diccionario sobre la lengua que hablaron los mochicas. Y tal es así que en homenaje a este alemán, hoy en día en el norte de Perú, en Lambayeque, existe un museo que se llama el Museo Brüning. Que si tienen la oportunidad de visitar el norte peruano, específicamente Lambayeque, van a encontrar el Museo Brüning, que tiene muchas antigüedades y lleva el nombre de un alemán. También tenemos un alemán, Mundendorf. Este alemán, arqueólogo también, estudió Chavín. Chavín es la cultura más antigua en el Perú. Bueno, Caral la supera, pero Caral no tiene el desarrollo de Chavín. Chavín, ¿y cuál es la característica de Middendorf? Middendorf fue no solo un estudioso de Chavín, fue un apasionado de la literatura incaica y tradujo la única obra literaria más famosa que se le conoce a los incas, el Ollantay, traducido a muchos idiomas. Un alemán la tradujo. Y bueno, y ni que hablar, de la línea de Nazca, todo el mundo las conoce. ¿Y quién fue su estudiosa? Una alemana, María Ricci. Pues bien, esta dama de la Pampa, como la llamaron, también era alemana. Entonces, culturalmente, estamos muy unidos a ustedes. No voy a hablar del barón de Humboldt, porque ya el doctor Almenara la mencionó. Encontramos también que ustedes están vinculados en distintos aspectos culturales. Les comento, señor presidente, que el día de mañana me toca viajar a la República Federal Alemana. Estoy viajando el día de mañana con una delegación del Perú, del Estado peruano y de la sociedad civil.
Esperamos recoger una serie de experiencias, sobre todo vamos a visitar instituciones públicas y creo que esto nos va a servir para mejorar la gestión pública. Hemos tenido reuniones con el señor embajador, este lunes la tuvimos, y quiero aprovechar para agradecer esa invitación que hemos recibido del Estado alemán. Y también, señor presidente, para decirle que como jueces, como peruanos, nos honra su presencia ante esta Corte Suprema y expresarle que es un honor tenerlo aquí, en esta Casa de Justicia. Vamos a dar paso en estos momentos a la entrega de los presentes recordatorios. Por favor, acercamos al señor presidente. Igualmente, el frontis de nuestro saber. Señor presidente, vamos a dar paso a la firma del libro de visitantes ilustres. El señor presidente del Poder Judicial ha dado por cerrada la sesión. Señoras y señores, vamos en estos momentos, antes de finalizar, a tomar la foto oficial.